señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene relación con algo que fue notición desde el lunes en nuestro país, el operativo Pavo Real, que termina con 30 años de una estructura narco como nunca o como muy pocas veces se vio en Paraguay, la de Jarvis Ximénez Pavão. Nos va a acompañar para hablarnos de todos los detalles de lo que fue ese operativo Francisco Ayala, el director de comunicación de la Senat. En el segundo bloque hablaremos de educación, un tema fundamental para este país. Nos vamos a hablar de repensar la educación. Expertos de Argentina y Colombia nos van a exponer sus experiencias. Se trata de Manuel Tronje, presidente de Educar 2050 Argentina, y Andrea Escobar, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación de Colombia. Y el último bloque hablaremos acerca de esto que también fue noticia este inicio de semana, acerca de que ya Paraguay puede disponer del 100% de la energía que le corresponde de la Itaipú Binacional. Nos va a acompañar esta noche para hablarnos del tema, para saber si es así o si es simplemente propaganda política, el ingeniero Ángel María Recalde, expresidente de la ANDE. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Muy bien, ¿qué tal, don Francisco Ayala, director de comunicación de la Senat? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos. Un placer, un gusto estar compartiendo contigo. No, gracias por venir. Yo sé que hiciste un esfuerzo para estar volviendo a Asunción y para estar con nosotros en el programa. Te agradezco la gentileza que tuviste desde el momento en que a través de la radio nos enterábamos sorpresivamente de lo que estaban haciendo en el norte y acá en el departamento central de Paraguay. ¿Cómo comienza todo esto? Jarvis Pavão, detenido en el 2007 o 2009. Año 2009. 2009. Desde el 2009 detenido. Estamos en el 2023. Desde el 2017 en el Brasil. Sí, incluso... Estamos en el 2023, pero sus operativos continúan sin problemas. Sí, incluso podríamos ir un poco más atrás. El año 1994 sería el inicio en el que aparece en el radar criminal él con sus primeras acciones, y desde el año 94 esta persona fue forjando una estructura, una organización que a través del tráfico internacional de drogas aumentó el patrimonio considerablemente, y luego ya también ese patrimonio requería establecer un sistema para lavar el dinero producto del tráfico ilícito, ¿verdad? La organización fue creciendo. Él fue un elemento clave para el ingreso del PCC en un principio a nuestro país. Era una especie de intermediario. Por casi 30 años podemos hablar de que lideró una de las organizaciones más importantes de la región y que tenía el absoluto poder en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. ¿Y cómo llegó a tener tal poder sin que se le haya podido comprobar algo relacionado con el narcotráfico o con el tema que manejaba? Bueno, en un principio logró realmente por bastante tiempo manejarse con un perfil bajo, pero ya en un momento dado, por el volumen de sus actividades, empezó a ser conocido, pero era conocido como un benefactor. También era conocido por lo que ocurre generalmente con las organizaciones criminales, que el poder adquisitivo que ellos tenían era suficiente también para corromper muchas veces a los organismos de seguridad, y bueno, eso fue blindándole por un tiempo hasta que llegó un momento dado en que ya tanto en Brasil como en Paraguay se iniciaron investigaciones serias, porque se consideraba como uno de los principales traficantes prácticamente de esta región. Cuando se habla de ser uno de los principales, de estructura de cuánta gente se mueve detrás de una persona como Jarvis Ximénez Pavão. No, eso es... es difícil saber la cantidad, pero es una organización impresionante en el sentido de que tiene dos bases, Paraguay y Brasil.
Es más, se movía entre los dos países permanentemente. Entre los dos países. Sus bases de operaciones eran Paraguay y Brasil. Sus inversiones se realizaban en ambos países. Por eso es que desde el momento en que se decidió dar fin a esta organización criminal, se entendió que tanto Brasil como Paraguay no lo podían hacer de manera aislada. Habría que hacer un trabajo coordinado. Eso derivó en la detención primeramente en el año 2017. Él va extraditado al Brasil. En el año 2019, el Brasil inicia las acciones justamente porque se daba cuenta, Jarvis estaba detenido, ya estaba extraditado, estaba en Brasil, pero la estructura seguía, la dinámica del narcotráfico. ¿Tanto en Brasil como en Paraguay? Totalmente. Narcotráfico, los bienes, el patrimonio seguía activo y hacía que la organización, a pesar de tener al líder recluido, siga funcionando. ¿Qué ocurre? Se inicia la operación Pavo Real en el Brasil en el año 2019. En una primera fase que fue prácticamente acciones al círculo familiar cercano, en donde se incautaron documentaciones, algunos bienes, vehículos de alta gama. 2019, 2020, Pavo Real fase 2 en el Brasil, ya se aumentó el espectro de acciones, se incautaron bienes por valor de 65 millones de dólares y en esta segunda fase ocurre una situación clave que iba a tener desenlace posteriormente en Paraguay, porque en una de las acciones, en coordinación con el organismo penitenciario del Brasil, logró interceptar un manuscrito elaborado por Jarvis Jiménez Pavão, en donde daba instrucciones a su círculo familiar cercano con una lista de propiedades en Paraguay y sus posibles testaferros. Por supuesto, la lista estaba en clave, de repente no te decía este establecimiento, sí, sino de repente el establecimiento de la zona alta. Pero eso fue muy importante porque esa información fue compartida por la Policía Federal del Brasil, con la SENAT, y ese fue el origen del análisis patrimonial y financiero que realizó la SENAT desde el año 2020, 2 años de trabajo, para primeramente identificar realmente las propiedades y a partir de esa lista darnos cuenta y entender que la lista era solamente la punta del hilo. Desde hace 2 años venían siguiendo todas las pistas posibles para identificar cada una de las propiedades que aparecían en el manuscrito. Absolutamente. Y el trabajo tuvo que ser muy sigiloso. Salió bien. Salió bien. Porque no se filtró. Después de 2 años que no se filtre algo acá en nuestro país. Pero imagínate que todas estas propiedades se manejaban a través de empresas, de maletín, testaferros, y uno tenía que vincular esos elementos. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento que vincula a este establecimiento con Jarvis? Y ahí se hace el trabajo, se tuvo que apelar a la Subsecretaría de Estado de Tributación, se tuvo que requerir informes a CEPRELAT, se trabajó con registros públicos, con la Dirección de Catastro, y ese cruzamiento informativo logró darnos el mapa de lo que realmente era. O sea, la lista original que nos proveyó la Policía Federal no era nada comparado a lo que posteriormente se pudo identificar, que estamos hablando de prácticamente más de 100 propiedades vinculadas a la organización criminal en territorio nacional. ¿Ya fueron identificadas acá en Paraguay? Totalmente. Más de 100 propiedades. Eso está dentro de la investigación Pavo Real. Es decir, que todavía hay trabajo que realizar en diferentes ciudades del país. Absolutamente. Yo te puedo decir que estamos en la fase 1 de la operación Pavo Real, con 41 procedimientos, con 12 detenidos, con 13 estancias puestas a disposición de Cenavico, pero esto no representa todavía ni el 50% ni el 50% de bienes que tiene la organización criminal y que requerirá de mayores acciones, porque es una red bastante compleja. Acá entra a tallar un sistema de trabajo que no es el típico vigilancia, seguimiento, sino relacionar documentaciones. Es una cuestión bastante detallada que se debe realizar. Bueno, ¿y cómo? A ver, él está detenido desde el 2017 en el Brasil, desde el 2009 en Paraguay, pero seguía funcionando todo acá como si fuese un reloj. Todo. Ahora, ¿cuánto es lo que se lava de esta manera? ¿Cuánto creen ustedes que tuvo que traficar para tener todo lo que tiene y lavar y mantener toda la estructura de la misma manera?
¿Y No. cuánto sigue traficando? Mira, es complicado eso porque acá hay una suma, hay un volumen dinámico natural de transacciones ilícitas, pero también hay un acumulado de bienes a lo largo de los años. Una estimación baja, mesurada, que se hizo durante la investigación, indicaba que el valor de los bienes en nuestro país sería de aproximadamente 150 millones de dólares. ¿Qué puede pasar? Que una vez que vayamos tomando posesión, Sea mayor. notemos de que realmente sea mucho mayor, ¿verdad? Y ahí también te das cuenta que en Paraguay realmente realizó la mayor cantidad de inversiones, porque en el Brasil ya se cerraron las acciones de Pavo Real. Ajá. Y se completaron incautaciones por valor de 85 millones de dólares. En Paraguay aspiramos por lo menos a 150 millones de dólares en bienes. Así que este era su epicentro realmente. ¿Jarvis tenía alguna empresa relacionada con el transporte? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Te puedo hablar, te pregunto esto ganadería, transporte, financiero, hotelero. Porque todavía falta por encontrar entonces todo el tema del transporte, la cantidad de vehículos que pudiera tener, aviones que me imagino que también contarán. Había una necesidad imperiosa de inyectar ese dinero en grandes cantidades producido por el narcotráfico al sistema financiero legal, y la única forma de hacer eso es a través de la conformación de empresas, adquisición de bienes, inversiones, simulaciones de compras de ganado entre propias empresas de la misma estructura. O sea, es un movimiento permanente y dinámico que requiere de colaboradores técnicos. Sí. Y allí entran a tallar justamente la mayor parte de los detenidos de esta fase de la operación, que son abogados, contadores, gente que era útil dentro de esa actividad ilícita permanente. Ajá. ¿Y cuándo ustedes se enteran del esposo de la fiscal Uemura metido dentro de todo este organigrama de empresas y personas alrededor de Jarvis Ximénez Pavao? Bueno, la implicancia de esta persona justamente se da, primeramente, empezó con pequeñas acciones, digamos, estando como representante o como síndico de alguna de las empresas asociadas a la organización, pero posteriormente ya tomó mayor protagonismo, siendo prácticamente un intermediario en la adquisición de ciertos bienes. Era el responsable muchas veces de negociar una propiedad X a otra empresa. Entonces ya tomaba un papel que ya no era de un simple colaborador, sino una persona activamente que operaba dentro de la estructura para los fines de la organización criminal, al igual que muchísimas otras personas. El primer anillo de la organización sigue siendo el círculo familiar. Hablamos de la madre, del padrastro, del hermano, de la esposa, de los dos hijos y hasta del yerno, que es el círculo, la primera línea de la organización criminal. Y después... Y cada uno con una actividad específica dentro de la estructura. Cada uno con 3, 4 establecimientos a su nombre, con participación en varias empresas a la vez. Son como comodines, ¿verdad? Que se van teniendo participación, pero al fin y al cabo, ¿quiénes son los que realmente deciden y tienen la administración real de esos bienes? Ese círculo, ese primer anillo que está en torno al líder de la estructura. Necesariamente, Francisco, por la experiencia que tenemos, necesariamente tiene que haber operadores de la justicia, tal vez de la Fiscalía también, metidos, y por qué no de otros organismos del Estado metidos dentro de este esquema, porque si no, no funciona. Porque los controles son estrictos hoy en día y desde hace algunos años en Paraguay, pero muchos evidentemente miraron para otro lado, no notaron, no quisieron notar, dejaron pasar, y eso representa también gastos para Jarvis Ximénez Pavao. Totalmente, es un patrón inevitable dentro de cualquier organización criminal, que justamente ese poderío económico, ese patrimonio enorme que tiene el crimen organizado, es capaz de corromper instituciones públicas de cualquier índole.
y todos sabemos la realidad de nuestro país, no se puede tapar Sí. el dedo, el Sí. sol con un dedo, Con como un se dedo, dice. exacto. Hemos tenido casos en nuestra propia institución, en otras, y es una lucha diaria. O sea, muchas veces cuando uno va a realizar este tipo de investigaciones, hasta tiene que estar pendiente de quién está al lado suyo para saber si realmente Es existe o no existe compañero, sí, o está lealtad. durmiendo con el enemigo. Así mismo, es una lucha permanente, pero es lo que hay, ¿verdad? Hay que luchar contra ese poderío económico y siempre convencidos de que existe un grupo todavía, gracias a Dios, de personas en las instituciones públicas patriotas, honestas y con intenciones de hacer bien el trabajo. No, evidentemente, después de 2 años, y esto lleva 2 años, y no se sabía, ¿verdad? Y se pudo mantener el secreto para que el operativo tenga este resultado. Obviamente hay todavía personas en las que uno puede confiar en el país. Claro, este tipo de Pero operaciones... al mismo tiempo, una estructura que se mantiene durante 30 años operando en el país también llama la atención. Pero Está la otra cara. Por supuesto, y una estructura tan poderosa que tiene tanta logística, tanto patrimonio, que es imposible incluso desbaratar con esta primera etapa, o sea, que requerirá de varias acciones más, y esto va a llevar todavía mucho tiempo porque estamos hablando de un bagaje criminal que fue fortaleciéndose y creciendo de manera muy grande cada año. Pero ¿y qué comercializaba él? Cocaína principalmente, siempre estuvo vinculado a lo que es el tráfico de drogas. No solamente cocaína, cocaína es la droga de mayor rentabilidad en realidad, pero está la marihuana, que sigue siendo el principal producto de producción en la zona fronteriza, y también siempre estuvo vinculado a lo que es al tráfico de armas, ¿verdad? En realidad... También tráfico de armas. En realidad, el tráfico de drogas y armas es una cuestión que siempre están en interdependencia, totalmente. Más cuando uno hace trato o tiene vínculos con organizaciones criminales brasileñas, en donde prácticamente esta es una relación permanente. ¿Su mercado era exclusivamente Brasil? Principalmente el Brasil, pero a lo largo de la investigación también hay otro tipo de vínculos que se logró establecer, pero el centro de operaciones de la organización siempre fue Paraguay y Brasil. ¿Él tuvo relaciones con Rafat o era enemigo de Rafat? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, es una situación un tanto compleja, porque dentro del ámbito del narcotráfico no hay relaciones eternas, ¿verdad? En ciertos momentos existen complicidades ocasionales de acuerdo a ciertos intereses, luego eso se puede quebrar porque existe también una puja permanente de poderes, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que la muerte de Rafat determinó un antes y un después en la realidad fronteriza, ¿verdad? Y hasta hoy día se sigue analizando cuál pudo haber sido el nivel de implicancia. El papel de Jarvis en el asesinato de... Está siempre eso sometido, es un caso que sigue siendo analizado, investigado, y por el papel preponderante de Jarvis en su momento, de Rafat, siempre existe ese análisis de que pueda haber allí una cuestión también, una relación entre esas situaciones. ¿Cuál es el nivel de relacionamiento que tiene la Senat con las instituciones de control en Paraguay? Siendo también un organismo de control la Senat, ¿verdad?, en la lucha antidrogas. Pero, por ejemplo, con CEPRELAT, por ejemplo, con la Secretaría de Tributación y con otras organizaciones en el país, para que todos se ayuden, se coordinen para desbaratar este tipo de estructuras. Yo te puedo decir que en los últimos años, principalmente en estos años, 2 o 3 años para atrás, el nivel de interacción mejoró muchísimo a lo que era anteriormente. O sea, se establecieron muchos mecanismos nuevos que brindan mayor dinamismo y que también hacen que el flujo de información sea un tanto más protegido entre las instituciones. Pero sí, todavía hay que mejorar ciertas situaciones. Mira, yo te voy a hablar del caso, por qué avanzó y por qué tenemos este resultado en la operación Pavo Real. Por la conformación del ESI, Equipo Conjunto de Investigación, surgido en base a acuerdos del Mercosur, que permitió que
Brasil pueda designar agentes, Paraguay pueda designar agentes, fiscales también de ambos países, y ese canal se convierta en un canal oficial de intercambio Claro. de informaciones que ya tienen validez legal para la persecución penal en cada país, y anuló y evitó toda esa burocracia que anteriormente tenía que hacerse por relaciones exteriores. Claro, si hay un Mercosur del crimen organizado, ¿por qué no un Mercosur para combatirlo? El equipo conjunto de investigación fue clave justamente para esto, y esas son las dinámicas que se deben ir adaptando y acoplando también para luchar contra estructuras criminales. Ellos trabajan, mientras nosotros estamos dando un paso, ya dieron 10. Entonces tenemos que tratar también de adecuarnos interinstitucionalmente, trabajar mejor. Estamos mucho mejor a años anteriores, pero todavía hay pasos que se deben dar. Esto tiene también apoyo político. Es decir, necesariamente tiene que tener. Ahora, ¿se puede demostrar el apoyo político que pueda tener una estructura como esta? Claro, se puede ir profundizando, y por supuesto que en algún momento, así como podemos demostrar que una empresa surgió en base al dinero proveniente del narcotráfico, en algún momento, si existen los elementos, se puede demostrar que una persona llegó a un cargo gracias al dinero producto del narcotráfico. Es una situación que se puede hacer. Lo que sí tenemos que entender es que el narcotráfico siempre va a buscar espacios de poder. Sí, totalmente. Es una relación que permanentemente se está buscando, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de esa situación, ¿verdad? El narcotráfico va a buscar espacios de poder siempre, porque esos espacios de poder pueden ayudar a brindar cierta protección, ¿verdad? Y seguir operando de esa manera. ¿Qué lección deja todo este operativo a la SENAT, por ejemplo, y a la lucha antidrogas? Bueno, la principal lección, entiendo yo, es que se debe apostar a la cooperación internacional si realmente uno quiere afectar significativamente a una organización criminal. Es la única forma. Paraguay o Brasil podía haber tomado la decisión y hacer todo lo que solamente su país sobre la estructura de Jarvis Jiménez Pavón, pero iba a ser algo absolutamente intrascendente, siendo que la mayor parte de sus inversiones estaban en Paraguay. Entonces, yo creo que una de las principales lecciones es que debemos apostar a la cooperación internacional si queremos luchar contra el crimen organizado. Si me decís que todavía ni el 50% de los bienes que se cree que tiene Jarvis Pavón en Paraguay fueron investigados y no llegaron, ¿esto significa que los operativos continúan? Claro, la operación Pavo Real está abierta. La investigación desde hace 2 años atrás no para, y más, con estos procedimientos que se dieron ahora, surgen nuevos elementos y esto da para más, ¿verdad? Hay más intervenciones, hay más indagaciones que se van a hacer, hay muchos objetivos que no fueron capturados, así que la operación Pavo Real todavía va a dar que hablar en los próximos días, semanas o meses, porque hay mucho que hacer todavía. Ahora, ¿por qué algunos a la cárcel y otros con prisión domiciliaria, por ejemplo? Bueno, son situaciones ya que son analizadas más que nada en el ámbito de la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿verdad? Entiendo yo que hay ciertos criterios, algunos creo que por la cuestión de edad, algunos problemas de salud, y también por supuesto que tiene que haber ciertas garantías que se deben respetar. O sea, si a alguna persona se le brinda un arresto domiciliario es porque existen elementos que puedan asegurar de que esa persona no va a huir o cuestiones como esas, ¿verdad? Entonces, son más que nada ya aspectos del ámbito del Poder Judicial que se deciden. O es por el nivel también de participación en los delitos que pudieron haber cometido dentro de la estructura. Yo creo que el nivel de participación, por lo menos de esta primera fase, todos están en la misma línea. Todos están en la misma línea, pero entiendo que hay ciertos elementos que fueron considerados por el juez para otorgar esos arrestos domiciliarios. ¿En cuántos departamentos más van a realizar allanamientos? Bueno, sin decir cuáles son los departamentos para no avisar a nadie. Nos estamos hablando por lo menos de 6 departamentos. En principio, ¿Todavía? En principio, sí. En principio. 6 departamentos del país, pero esto es bastante dinámico. Se puede ir ampliando en la medida también de que surjan nuevos elementos. Bueno, la SENAT necesita de más recursos. Absolutamente.
¿Qué, por ejemplo? Absolutamente. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué recursos más, por ejemplo, siempre decimos, la Senat es la institución rectora en materia de lucha contra el narcotráfico, prevención y tratamiento a nivel país, y es una institución que no alcanza 500 funcionarios entre operativos y administrativos para una cobertura nacional. Sí. Es una institución cuyo presupuesto anual no supera los 9 millones de dólares. No supera. 9 millones de dólares, siendo que una organización criminal moviendo una o dos cargas de droga prácticamente ya supera el monto de lo que la Senat tiene como presupuesto anual. Entonces, siempre hablo de que la Senat necesita muchos recursos humanos, recursos tecnológicos, y lo importante sería traducir la voluntad política que siempre se habla de que hay que luchar contra el crimen, que eso se traduzca realmente en los recursos que se necesitan. Y no solamente Senat, el control aéreo, sí, que de repente no está a nuestro cargo, no hay ni radar, pero nosotros necesitamos que la DINAC, que la Fuerza Aérea puedan tener mejores medios si realmente queremos hacer un control efectivo en las fronteras. Entonces, es un combo al que se debe apostar y que se debe traducir realmente en los discursos que muchas veces escuchamos en recursos, discursos a recursos. Bien, entonces, en definitiva, excelente el trabajo, felicitaciones por el trabajo realizado a todos los que participaron de este operativo, y se van a realizar más. Sí. En 4 o 6 departamentos más todavía. Evidentemente que sí. Y todos los días. Vamos a seguir trabajando. Ajá. Y bueno, vamos a estar llamándote permanentemente entonces para que nos vayas ampliando y actualizando todo lo que están haciendo. Estaremos a las órdenes. Gracias, Francisco, por haber venido. Muchas gracias. No, gracias. Francisco Ayala, el director de comunicación de la Senat, hablándonos sobre el operativo Pavo Real. 150 millones de dólares en principio. En principio. Pueden ser mucho más. Se realizaron allanamientos e intervenciones en 2 o 3 departamentos en principio. Todavía faltan 4 o 6 todavía, lo que se viene. Bien, gracias, Francisco, por haber venido. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de repensar en la educación. Ya volvemos. Bien, ustedes saben que para este programa la educación es prioridad nacional. Bueno, y tenemos hoy en nuestros estudios y acá en el programa a Andrea Escobar, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación de Colombia. Andrea, gracias por venir. Carlos, gracias por la invitación. Feliz de estar en Paraguay. Muchas gracias. Y también con don Manuel Tronje, o Trongue, ¿cómo es? Sí, Tronje. Tronje, presidente de Educar 2050 de Argentina. Gracias por venir. Por favor, un placer y muchas gracias por la invitación. No les quiero apabullar con lo que es la educación en Paraguay, así que les comienzo preguntándoles, ¿cómo es la educación en sus países? En Colombia, ¿cómo es la educación? Bueno, en Colombia el sistema educativo es bastante interesante. Son 10 millones de estudiantes en etapa escolar. De esos 10 millones de estudiantes hay alrededor de 460.000 maestros y maestras, 22.000 directivos docentes, para que tengamos una dimensión de la proporción. El 80% de los estudiantes pertenecen al sistema educativo público. Uno pudiera decir que Colombia es un sistema educativo público, pero hay una particularidad, y es que nosotros tenemos un sistema descentralizado en 2 temas en Colombia, en salud y en educación. Entonces es una conversación retada entre gobierno nacional y gobiernos territoriales. Son 97 secretarías de educación certificadas las que tenemos en Colombia, que son responsables de la prestación del servicio educativo. Pero esa prestación del servicio educativo, lo que lo reta el sistema es que el empleador de los maestros y maestras del país es el gobierno nacional. Sí. Entonces es una conversación mediada, muy retada, para poder lograr que se hable de calidad en la educación. Colombia en día tiene 4.600 metas en educación. Entonces un país que tiene 4.600 metas, pues se encuentra bastante retado lograr decir cómo vamos a dar un salto en la calidad de educación. Y esa es la conversación en la que está centrada hoy en día en el país. Cómo se genera mayor equidad a las zonas más lejanas, más rurales. ¿Cuál es la incidencia de la política en la provisión de recursos? Teniendo en cuenta que 97 son 97, bueno, ¿cómo se hace? Y dependiendo, ¿importa el partido que está en el poder, importa el partido al que pertenezca el intendente o el gobernador de la zona para tener mejores recursos o no? Esto no es un tema de partidos políticos, esto es un tema de habilidad y de poner en la agenda la educación como prioridad. Uno de los presupuestos más grandes en Colombia en educación de gobierno nacional es la cartera del sector educativo.
son más de 50 billones de pesos colombianos. O sea, digamos que es el presupuesto, puede ser el segundo presupuesto más grande, para que no vayamos a decir que es el primero. El gran problema es que el 95% del presupuesto se va a pagar para pagar la nómina de los maestros y maestras. Sí. Entonces, ese porcentaje que queda hay que distribuirlo en calidad, inversiones, educación superior. Entonces es un reto porque es un presupuesto muy grande, sí, cero flexible, o sea, no genera flexibilidad. Y una de las cosas que de hecho hemos venido trabajando en repensar la educación y que proponemos es cómo los gobiernos territoriales priorizan la educación. Sus propios recursos hacen una fórmula para que puedan jugar entre comillas, digámoslo, no en un mal significado, pero que puedan poder hacer mayor inversión de recursos territoriales y eso se conjugue con lo que va en presupuesto nacional para pago de maestros y maestras. Entonces, digamos que más que el partido político, es como se prioriza la conversación de educación. Ajá. ¿Y en Argentina cómo es? La educación en Argentina tiene una evaluación histórica. La verdad que todas, digamos, las gestiones de nuestro presidente Sarmiento, todavía seguimos cobrando la rentabilidad de lo que fue esa inversión. Argentina tiene un sistema en cuanto a números similar, son 11 millones de alumnos, son 1 millón de docentes, 50.000 escuelas. Tienen números muy altos en acceso, la educación obligatoria en secundarias desde el año 2006, y tenemos un 98% de los chicos en edad escolar de secundario, en la enseñanza media, que están en la escuela. Lo que pasa es que tenemos enormes desafíos del final de la trayectoria, en tiempo y forma solo termina un 50-55%. ¿Solamente? Solamente. Y de los que están en quinto año, es decir, en el último año, nosotros tenemos unas evaluaciones bien hechas desde un punto de vista de estándar, pero las últimas de hace 2 semanas atrás indican que los chicos que están en el último año del secundario, el 80% no puede resolver un ejercicio de matemáticas y el 43% tiene problemas de lectura. Sí, ahora, Argentina siempre se caracterizó en la región de ser admirada por la educación que tenía. ¿Es así? Por lo que tenía, ¿verdad? Porque lo que usted me está señalando es que cambió. Es también la visión que uno tiene desde fuera de lo que está pasando en la Argentina. A ver, y es elevadísima la cifra que usted me dice. Con respecto a la calidad, es una cifra muy elevada y le diría vergonzosa, que nos duele y que tenemos que saber aprender, inclusive de vecinos latinoamericanos que tienen mejores números. Tenemos que reconocerlo con humildad. Pero también es cierto que no está todo mal. Nosotros tenemos la Universidad de Buenos Aires, que está entre las 100 mejores del mundo. Sí. Yo soy profesor de esa universidad y lo digo con mucho orgullo. Pero además tenemos una serie de... Nuestra educación es federal, tenemos 24 jurisdicciones, provincias, con su educación. Y hay algunas que están haciendo las cosas bien y que están con ciertos planes, metas que están llevando adelante y realmente hay que mirarlas con detenimiento para que esto sea plan nacional. Hablábamos antes de la inversión en educación. Argentina desde el año 2006 tiene una ley que llevó al 6% del PBI la inversión en educación. Y la hemos cumplido, no la hemos cumplido todos los años, pero la hemos cumplido. Lo que pasa es que nuestro PBI fue para abajo. Entonces también tenemos allí un problema enorme. Claro. Y además de lo que es la eficiencia en el trabajo de la inversión. Pero Argentina, hay que reconocerlo, lo principal es no negar el problema, ¿no? Saber cuál es el problema. Y ahora, sobre todo en esta elección, desde Educar 2050, llevamos adelante una campaña que se llama Yo Voto Educación, para que el ciudadano común, también al momento de elegir el presidente, los gobernadores, vote por la educación, no solo por la economía, la seguridad o la salud, por la educación. El Paraguay tiene, hasta me da vergüenza repetir, pero creo que es necesario que se sepa la realidad del país. Se hizo una reforma educativa que trataba de lograr que la mayor parte de los chicos en edad escolar pudieran estar en las escuelas. Se logró. Nunca se pensó en la calidad educativa, ¿verdad? Y la calidad educativa significa también mejorar la calidad de los docentes, de los maestros, mejorar la calidad de las instituciones educativas. Porque lastimosamente en Paraguay, cada vez que comienza el año escolar, la portada de los diarios son los chicos estudiando bajo los árboles. Porque no tienen escuelas construidas, o aulas construidas, o retretes en vez de baños sexados.
y modernos. Y da vergüenza, realmente da vergüenza que un país como Paraguay, con poca cantidad de habitantes, tan mal use el dinero público que permita que sus niños estudien en esas condiciones. Se intentó mejorar la calidad de la educación, pero a la clase política no le importa la educación. Y no le importó. Mario Abdo Benítez había dicho, el actual presidente, días después de asumir, que el mayor legado que él quería dejar iba a ser el de mejoramiento de la educación. Fracasó. Hoy en día, los chicos paraguayos, y ustedes estoy seguro que lo saben porque estas son pruebas estandarizadas de PISA, de SNEPE, chicos de sexto grado, el 92% de los chicos de sexto grado en matemáticas tienen la comprensión de un chico de cualquier otro país del tercer grado. El 83% de los chicos no pueden entender lo que leen, no pueden comprender lo que leen. Y tienen la comprensión de chicos de tercer grado también. Y en ciencia, la misma cosa. Somos un país pequeño. Claro. Tenemos muchos recursos, pero la calidad de la educación nunca fue, el principio rector de ningún gobierno. Esperemos que con el nuevo gobierno que asume... Pero una pregunta, Carlos. Cuando el problema lo tiene los políticos, es que la ciudadanía no lo grita, no lo reclama. Sí, exactamente. Entonces nosotros tenemos el mismo problema. La respuesta de los padres en Argentina, y debe ser similar en Paraguay, es: la educación de mi hijo está bien, la educación del país está muy mal. Cuando todos contestan eso, muestran que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces tenemos que llamar la atención a que lo que nos interesa la educación sean los ciudadanos que griten y levanten la voz. Pero también explicar, Carlos, qué significa educación, porque como todos hemos pasado por un sistema educativo, asumimos que sabemos algo de educación. Me quiero volver a dos cosas que has mencionado, que es muy importante. Creo que como región compartimos que hemos tenido un reto, y es lograr que los niños y las niñas llegaran a las aulas de clase. Lograr que lleguen ya era el primer reto, y creo que por eso la calidad en su momento pues no era la prioridad, porque lo que necesitábamos era que llegaran a las aulas de clase. Ahora que están las aulas, creo que compartimos el reto de la calidad. Es muy similar en Colombia. Tenemos un reto de lograr la calidad en la educación. En la Fundación Empresarios por la Educación, desde el año pasado empezamos a hacer una encuesta que llamamos la encuesta de opinión en educación en Colombia. ¿Por qué? Porque hay varias maneras de lograr subirle el volumen, si lo podemos decir, a la ciudadanía y comprensión de qué significa la educación. Hay una pregunta que mi equipo siempre se ríe porque para mí es la más diciente. Le preguntamos a los colombianos y a las colombianas, una muestra que representa 29 millones de colombianos, o sea, es una muestra representativa a nivel territorial. Impresionante, sí. 29 millones. Sí, pero mira este dato. Le preguntamos, ¿para usted es importante la educación? Eso parece una obviedad, ¿sí o no? Claro. Una obviedad. 94% el año pasado respondió, sí, me parece importante. Era lo mínimo, ¿no? Este año le volvimos a preguntar, en la segunda edición, que no se ha lanzado, pues la vamos a lanzar en estos próximos días, pero voy a contarlo aquí en primicia. Crece un poquito, nada. 94,5 sigue considerando que la educación es importante. Pero mira este dato. Segunda pregunta. ¿Para usted considera que es útil la educación? ¿Le ha sido útil la educación? Bajaba el año pasado 30 puntos. Wow. Impresionante. Entonces, sí, es importante, pero no está cumpliendo la promesa de valor. Este año se cierra, digamos, la brecha en 14 puntos, digamos, sube del 64% al 74%, se cierra la brecha en unos 14 puntos, pero sigue siendo un reto lograr que la promesa de valor, porque la promesa de valor de la educación, ¿cuál es? Progreso. Y si no se están cerrando las brechas de competitividad, si no se están cerrando las brechas de acceso, de empleo, de emprendimiento, de escala social, lo que consideremos, pues no está cumpliendo su promesa de valor. Y creo que hay diferentes aproximaciones, pero se necesita una sociedad que comprenda qué significa educación de calidad. Sí. Ahora, es cuando uno es parte del problema, porque somos parte del problema, porque somos del sistema que nos formó mal, ¿verdad? Entonces es muy difícil que los padres en Paraguay entiendan. Por eso en Paraguay ocurre lo mismo. Nadie protesta ni ante el intendente ni ante el gobernador. Nunca hubo una manifestación de ninguna asociación de padres frente a un intendente, un gobernador pidiendo, exigiendo rendición de gastos de la provisión de la merienda escolar o el almuerzo escolar.
Porque ese es un negocio de intendentes y gobernadores, porque están ahí sus amantes, sus esposas, su familia, sus hijos, sus amigos, formando parte de todo el esquema de distribución de alimentos, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Si los padres no entienden eso y no son capaces de protestar ante sus autoridades, ¿cómo hacer? ¿Cómo ustedes lograron, por ejemplo, en sus países, que los padres se involucraran, protestaran y fueran hasta los responsables para decirles, quiero una educación de calidad para mis hijos? Mira, hay dos cosas que yo quisiera señalar. Uno, la pandemia. Lo que sucedió en toda Latinoamérica y en el mundo es que el problema se sentó literalmente en la falda de los padres y madres. Sí. Al producirse esa situación, esa experiencia, los padres y madres se dieron cuenta que no había respuesta mínima a aprendizajes mínimos. Entonces dijeron, ¿qué está sucediendo? Y se veían con la maestra a través de una pantalla y se dieron cuenta del problema. Salieron organizados y salieron movimientos de madres y padres organizados en Argentina que ahora han tomado conciencia del fraude. Porque si después de 14 años de educación obligatoria, como tiene Argentina, en quinto año de la secundaria, los que llegan no comprenden lo que leen o tienen enormes problemas de matemáticas, ¿cuál es la educación obligatoria? Entonces allí hay un verdadero reclamo y necesidad de que se dan cuenta los padres que no hay ni una licencia de ciudadano dado ese chico de último año del secundario, ni una posibilidad de trabajo futura. Entonces ahí empieza el reclamo. Yo creo que esa es la campaña donde hay que insistir, desde los medios de comunicación, desde las organizaciones sociales, con mucha humildad y trabajando juntos en que educar es aprender. Y si no conseguimos que haya aprendizajes mínimos, estamos faltando y violando el derecho constitucional de la educación. Ahora, ¿y cómo colaboran, por ejemplo, cómo colaboran sus gobiernos con organizaciones como la que ustedes llevan adelante? Hay un tema muy importante y me quiero volver, es en Colombia toda la sociedad, las familias no están tan involucradas. Nosotros no tenemos padres y madres de familia saliendo, pero tenemos unos jóvenes que sí lo han pedido educación de calidad, que es distinto. Son unos jóvenes diciendo, la tasa de tránsito inmediato a educación superior en Colombia es alrededor del 40%. O sea, tenemos un 60% de jóvenes que se gradúan de la escuela y no necesariamente hacen un tránsito inmediato a una educación superior, llámese técnica, tecnológica o universitaria, que yo creo que tenemos como región un reto de fortalecer la formación técnica y tecnológica. Organizaciones como la Fundación Empresarios por la Educación, nosotros tenemos 20 años trabajando y hay una premisa y es que si lo que nos une es el bienestar de los niños y de las niñas, que se cumpla la promesa de valor de la educación y que Colombia dé un salto en calidad educativa, en calidad de la educación, ¿por qué no podemos conversar? ¿Por qué no podemos hablar? Y el ejemplo es cómo esta organización por 20 años ha trabajado, no importa el partido político, no importa el gobierno de turno, hemos estado ahí. Yo les contaba una anécdota esta tarde que me pasó a mí particularmente, y es que la exministra de Educación de la Fundación Empresarios por la Educación, pues fue la exministra de Educación en Colombia fue directora de la Fundación Empresarios por la Educación. Cuando ella estaba en su cierre de gobierno, me invitó a un panel de cierre como actor de la sociedad civil y yo fui y compartí el trabajo que habíamos hecho. A la semana siguiente era la comisión de empalme del nuevo gobierno de otro partido político, de otra orilla política, y yo estuve en la comisión de empalme. Entonces estuve la semana previa conversando en un panel de cierre de gobierno y a la semana siguiente llegué con el equipo de la comisión de empalme a hablar y a entender qué estaba dejando este gobierno, bueno, malo, oportunidades de mejora, y trabajar con este nuevo gobierno con unas necesidades de reivindicación, con unas necesidades particulares. Pero si lo que nos une es el bienestar de los niños y las niñas, ¿por qué no podemos conversar? Y ese es un trabajo a punta de generando contenido. Repensar la educación es una caja de herramientas. Esto no es para que necesariamente se siga al pie de la letra, pero ¿sabes qué tiene detrás? Posibilidades y caminos. Exactamente. Son rutas. Definitivamente. ¿Y en la Argentina? En la Argentina, mira, en la Argentina nosotros tenemos una relación de hace también 15 años ya que tenemos de historia con las 24 jurisdicciones, los 24 ministerios de las provincias y el 25 que es el de la nación. La verdad es que no es fácil, también hay que ponerse del otro lado. Esto no es magia, cualquiera que esté del lado de ministro de Educación es una tarea muy desafiante, necesita metas, necesita un plan de acción conjunto de todos los integrantes, tanto de la comunidad educativa como la periférica, las organizaciones de sociedad civil. Y yo creo que allí el gran trabajo tiene que basarse un poco en lo que comentaba recién Andrea, en la educación prioridad.
La educación tiene que estar por encima de las grandes discusiones, de las grietas, en nuestro país también la tenemos. Y justamente el punto que hemos conseguido trabajando tanto con autoridades del gobierno como con ministros y con sindicatos es la educación está por encima. El color celeste y blanco de nuestra bandera está en la educación. Eso debe llevarnos a respetar el espíritu de nuestros próceres, el espíritu de nuestro país, de Paraguay, de Colombia, de Argentina. Nosotros formamos parte de una organización que se llama Reduca, que está en toda Latinoamérica, en 16 países de México hacia el sur. Y la verdad que venimos peleando por esa prioridad. Allí está el futuro de Latinoamérica y la verdad que tenemos todavía que trabajar mucho para que esto se convierta en una enorme prioridad por encima de cualquier contienda política. Yo creo que Paraguay tiene una enorme oportunidad ahora. Justamente si tienen los datos que comentaban, es el momento. Ya no podemos mirar para el costado. Si queremos el futuro de un Paraguay en desarrollo, como lo ha mostrado en otras áreas, es la educación. Sí. Pero además, perdóname, la pandemia nos deja una lección muy importante y es que no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Y yo no sé, pero hay un sentir que como que la inercia del día a día nos vuelve a atrapar, pero nos dejó en evidencia que hay que trabajar con los maestros y las maestras. Esto es un tema de aprendizaje continuo, de formación. Hay que hablar de la formación de los maestros y las maestras. Hay que hablar de los contenidos curriculares. Hay que hablar de la flexibilidad y hay que reflexionar profundamente. Y es cuáles son esas habilidades y competencias que nuestros niños y niñas están aprendiendo en el sistema, porque la realidad es que el aprendizaje es a lo largo de la vida y a todos nos pasó. Ahora, ¿cómo han logrado superar la desigualdad económica y social? No, la respuesta es no. No, bueno, porque nosotros nos dimos cuenta acá en Paraguay y se ha comprobado, ¿verdad? Todavía es pequeño el porcentaje de pruebas, pero se ha comprobado que si los chicos son atendidos, estimulados, bien alimentados, primera infancia, desde que se gestan hasta los 5 años, 3-5 años, tienen un mayor y mejor rendimiento. Es decir, están los que tienen poder económico que comienzan así, a este nivel, y están los de menor, de los de sectores vulnerables así. Este chico del sector vulnerable, si recibe el estímulo y la alimentación necesaria, se iguala a este chico cuando comienzan el ciclo escolar. Se igualan. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes llegar a eso? Colombia tiene una ley. Colombia tiene una ley que de hecho es ejemplo en América Latina, que se llama De Cero a Siempre. Y esta ley es atención integral hasta los de los 0 a los 5 años, porque además esta es una mirada que no es una mirada solo de educación. Exacto. Esta es una mirada, cuando se habla integral, que empieza desde la gestación, todo el cuidado prenatal. Nace el niño o la niña, y a partir de ahí cómo entran los servicios de salud pública, los servicios de atención integral de protección al menor, alimentación, y luego llega el sistema educativo. Hay una conversación muy interesante y es a qué edad se escolarizan. Y esa es una conversación porque hay muchas escuelas que dicen que hay que dejar que el niño crezca, se desarrolle desde el juego, otros dicen, un momentico, esto hay que escolarizar. Pero en lo que estamos todos de acuerdo es que la atención empieza desde la gestación. ¿Cómo se logra? Con política pública. ¿Cómo se logra? Legislando alrededor del tema. La ley en Colombia De Cero a Siempre exige que haya una atención integral en todas las esferas. ¿Cuál es el reto? El reto es lograr la cobertura de centros de atención integral una vez el niño ya empieza todo su desarrollo, donde estén las madres cuidadoras, que la madre pueda ir a trabajar, porque es que esto no es un tema de quedarse en el hogar. Todas tenemos derecho de trabajar, entonces es el acceso. Tenemos un reto muy grande de cobertura en atención integral, y sobre todo en las zonas más rurales, más apartadas, pero esto pasa por una ley, esto pasa por un proyecto, y esto luego pasa por entender en ese primer grado, que es antes de primero de primaria, llamémoslo, que es transición, cómo haces el tránsito inmediato. La cobertura en Colombia todavía no está llegando, está alrededor de un 60% todavía, o sea, está lejos de tener una cobertura integral. La verdad que el problema en Argentina es similar en cuanto a cómo se encara. El nivel inicial es fundamental porque los chicos que allí están entusiasmados, están capacitados, están formados, después tienen mejor trayectoria en la primaria y en la secundaria.
pero se necesita la cobertura absoluta y se necesita inversión. Pero esto de vuelta se ata con lo que hablábamos antes, la necesidad de que esto sea prioridad y que los gobiernos, los políticos sepan que si no cumplen van a tener una sanción popular de esa gente que está pidiendo esto. Nuestro lema es contra la pobreza, buena educación. Porque acá quiero irme al otro extremo. La respuesta fácil del gobierno de turno es: no podemos educar cuando el nivel socioeducativo es tan bajo. Y eso no es verdad. Hay que invertir más, hay que hacer un plan, hay que cumplir metas. Probablemente no haya soluciones mágicas de vuelta. Hay que hacerlo a largo plazo, pero con metas estratégicas de política pública que sean política de Estado, no política de un gobierno. Y que lo respeten los diferentes colores políticos y que esto sea un consenso de Paraguay, de Colombia y de Argentina que esté por encima de todo. Especialmente para los problemas que comentabas de niveles socioeconómicos bajos y vulnerables, los más chicos. Ellas tienen que ser nuestra prioridad. Sí, definitivamente. Miren, hace poco el Ministerio de Educación dio a conocer unos datos acerca del impacto que tiene la educación inicial, la buena alimentación, el estímulo de los chicos, el rendimiento que han tenido los que comenzaron con el programa es diferente. Claro, la evidencia lo muestra. Sí, la evidencia lo muestra. Sí. ¿Verdad? Y bueno, esto hay que hacerlo. Es la única manera de lograr que la igualdad se establezca en la Carlos, enseñanza en los países. yo ahí quisiera hacer una invitación porque además cuando hablamos de política hay que ser sinceros, estamos hablando de los réditos y es la foto de momento. Yo siempre que tengo la oportunidad de este espacio es hacer un llamado a lo que es en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo. Y yo creo que cuando uno se lo pone en esos términos y hablamos de legado, tú mencionaste ahora el legado, hoy lo hablábamos, un tema del legado. El legado es crítico y es, ¿usted cómo quiere ser recordado? ¿Cuál es su legado? Y si uno logra poner las metas entre lo que es inmediato, ¿qué es inmediato? Hablar de los jóvenes que se van a graduar de la escuela y cómo les damos una oportunidad, que haya un tránsito armonioso. Cómo logramos trabajar con los maestros que hoy están impactando a los niños y a las niñas. Pero a largo plazo hay que hablar eso. A mí me gusta mucho cómo lo llamamos en Repensar la Educación, es hoy lo importante es urgente, la primera infancia como motor de desarrollo. Si uno lo logra ver esa primera infancia como motor de desarrollo y lo pone en perspectiva de tiempo, yo creo que también logra un compromiso político distinto, porque no nos olvidemos que es política y la política que necesita unos resultados y una foto, que es muy triste. Pero entonces logremos las fotos mientras sembramos el futuro. Que ese es que se va a tomar la foto más adelante, se acuerde quién fue el que lo inició. Y yo creo que esa es una mentalidad muy importante de traer sobre la mesa en el trabajo de política pública en educación. Bien, ¿mañana dónde están? Mañana vamos a estar en un evento organizado por una coalición, Juntos por la Educación, y varias organizaciones de sociedad civil en un colegio que justamente lo que queremos es escucharnos. Vamos a escuchar la experiencia de Reduca, tanto de Empresarios por la Educación como de Educar 2050, trabajando en consensos, trabajando en repensar la educación. Nosotros lanzamos un programa que se llama Mediar, Mesas de Diálogo por el Aprendizaje, donde nos reunimos en una mesa pese a enormes diferencias de colores de partidos políticos, de ideología, sindicatos, académicos, maestros, estudiantes. Hay que escuchar mucho al estudiante, al alumno y alumna, porque tienen una visión realmente estratégica también. Y eso lo hemos compartido luego con las autoridades, con las nuevas autoridades que llegan después de una elección presidencial, con el Poder Legislativo, siempre en aras de que esto sea prioridad. Y ahí nos tienen que ayudar mucho, ¿sabe quién? Los medios de difusión. Para que esto sea noticia, yo sé que ustedes lo están sacando todo el tiempo, comprometámonos. Definitivamente, ¿a qué hora? Mañana empezamos 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Bueno, vamos a estar ahí y vamos a difundir la información. Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Don Manuel, también a usted, muchas gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Hay que repensar la educación. Todos tenemos que repensar la educación. Ojalá acá en Paraguay podamos dar un gran salto de calidad en materia educativa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar. Ustedes saben que nosotros tenemos una de las represas más grandes del mundo, ¿verdad? La Itaipú. Y sí, y después de 50 años, fíjense, después de 50 años podemos disponer del 100% de la energía, de la potencia de la energía que se genera en Itaipú. Después de 50 años, imagínense. Wow. ¿Cuál atrasado estamos, no?
Pero vamos a hablar, ¿esto es algo que va a ser beneficioso en el país o es simplemente un discurso político? A la vuelta de la pausa. Muy bien, iniciamos el último bloque ya en compañía del ingeniero Ángel María Recalde, presidente de la ANDE. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Como te expresé anteriormente, un gusto estar en este programa y conversando contigo. Gracias por venir. Mire, le invitaba porque ya le invité en otras ocasiones y recuerdo algo que me dijo hace 4 años aproximadamente, si no es más, que todo el tema de la renegociación del anexo C debería haberse ya definido en el 2021 o en el 2020-2021, ¿verdad? Y no esperar último momento porque no se iba a resolver. Exactamente, sucedió exactamente lo que usted dijo. Pero hoy le invité porque se hizo mucho ruido en los últimos días acerca de que por fin vamos a disponer del 100% de la energía que nos corresponde retirar de la Itaipú Binacional, ¿verdad? Como un gran logro. Y de por sí, sí, se puede decir que es un gran logro, pero es después de 50 años. Podemos disponer del 100% de la energía en Paraguay. Pero, ¿para qué? Si usamos un porcentaje nomás de eso, usamos para nuestro país. El resto le vendemos solamente a Brasil. No tenemos la posibilidad de venderle a otros países como dijeron que se podía hacer. Y eso no se puede hacer mientras no se cambien ciertas cláusulas del contrato. Entonces, ciertamente es bueno que podamos disponer de esa energía, pero no tenemos el mercado y solamente a Brasil le podemos vender lo que no usamos otra vez. Bueno, voy a comenzar por lo que dijiste al principio, ¿verdad? En realidad, esa preocupación de ya hace varios años, estamos hablando ya del 2016, 2017 aproximadamente, no fui yo el que impulsó eso, sino que el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, el IPSE, a través de varios estudios realizados, proyección de demanda, etcétera, etcétera, y en paralelo con el tema del estudio del anexo C. Entonces ahí se llamó la atención, se hicieron cronogramas, se definió metodología de trabajo, se participó muy fuertemente en apoyar a la Cancillería, creo que fue en el año 2018, 2019, como para que se pueda tener todos los elementos necesarios para realmente impulsar el tema. Bueno, no se hizo nada. No se hizo nada. O sea, en realidad que se hicieron algunos estudios muy importantes donde participaron técnicos de primerísimo nivel, donde sí, esos trabajos están en poder entiendo, de la Cancillería, ¿verdad? Pero se cajoneó y se quedó ahí. O sea, todo aquello que teóricamente se quiso conseguir, se pudo haber conseguido tal vez, no digo yo la totalidad, pero por lo menos si se hubiesen iniciado antes las conversaciones, se podrían haber logrado acuerdos tal vez más ventajosos, tal vez, no podemos asegurar. Eso es lo primero. Lo segundo, que ahora podemos retirar toda la potencia que nos corresponde de Itaipú. Y eso es una media verdad. ¿Por qué? Me voy a explicar. Si uno se pone en el portón de entrada o de salida de Itaipú y ver las líneas, ¿verdad? Se puede apreciar que hay 3 líneas de 500 kV que salen de la central. Cada una de esas líneas puede transportar en torno a 2.000 megavatios, ¿sí? Que es prácticamente coincidente con la mitad de la potencia que Itaipú disponibiliza para contratar. Itaipú realmente es de 14.000 megavatios, pero siempre tiene 2 máquinas en mantenimiento, sí, consumo propio, reserva de potencia, etcétera, y queda un poco más de 12.000
12.000, pongamos para redondear, de los cuales 6.000 sería del Brasil y 6.000 del Paraguay. Entonces, con 3 líneas de 500 podemos retirar perfectamente los 6.000 megavatios, con algún tipo de problema de confiabilidad, ¿verdad? Pues si falla una de las líneas, ya tendríamos algún problema. Pero, ¿por qué digo media verdad? Porque hasta ahí está bien. Sale digamos, pasa de los límites de Itaipú, líneas que pueden transportar 6.000 megavatios. Pero 2 de ellas van y terminan ahí a unos kilómetros en Iguazú y no está conectado con nada. O sea, no llega a... Sí, hay una subestación ahí que entiendo que se va a habilitar en estos días, pero eso... Sí, pasado mañana. Pero atender una cosa, acá estamos hablando de que tenemos 3 líneas de Itaipú más 2 en realidad, una de Yacyretá, pongamos 2, vamos a exagerar, ¿verdad? Puedo explicar también eso después. O sea que estamos hablando de que 2 líneas, o sea el 40% de la capacidad de transporte se va y termina ahí para alimentar la zona, lo cual es una exageración atendiendo de que solamente el 18% aproximadamente de toda la energía consumida en el país se consume en la zona del este. En la zona del este. O sea, entonces, lógicamente, son caños que pueden transportar, haciendo la analogía con el agua, ¿verdad? Tremenda cantidad de agua, pero van y terminan en un lugar donde no alimenta muy poca carga, ¿verdad? O sea que ese es uno de los problemas. En realidad, que es una especie de... Yo sinceramente, lo digo realmente con mucha sinceridad, me expreso en eso. Creo que hay un poco de marketeo, hay un marketing que está bien. Se puede hacer todos los marketing que se quiera, pero tampoco hay que tratar de engañarle mucho a la gente. O sea que no podemos nosotros retirar hoy, si es que tuviésemos así, por una generación espontánea, toda la carga que requiera eso, no podemos alimentar. Esa es la verdad. Salvo que se instale ahí en la cercanía de ahí esa subestación nueva que hay que ver. Yo no manejo los datos de las potencias de los transformadores, etcétera, etcétera. Pero está bien, es buen avance. Faltarían, ahí sí ya va a comenzar a concretarse eso, que estaríamos en condiciones de atender toda la demanda que se pueda presentar hasta el límite que puede producir Itaipú, sí, ¿verdad? Una vez que estén las 2 líneas de ahí de Iguazú hasta Valenzuela, que entiendo que está en un proceso de licitatorio, realmente no conozco yo en qué escenario está, pero esas 2 líneas de 500 kV sí van a poder llegar a un lugar ya más cercano a la zona donde se consume más del 50% de toda la energía que se consume en el Paraguay, que es el área metropolitana, Asunción y su área metropolitana. De que esto nos lleva a la situación actual, por más que tengamos líneas como para llevar o teóricamente retirar toda la potencia que podamos, la potencia paraguaya, hay una situación de que la potencia se utiliza cuando se tiene carga para alimentar, claro. O si no es una potencia, si no hay algo que está ahí latente pero sin utilizar, o sea, no hay energía. Entonces se requiere tener una demanda acorde a lo que se pueda realmente retirar de ahí, y mientras vos decís, sí, bueno, solamente le podemos vender a Brasil, y de acuerdo al tratado y el artículo 13 del tratado, hasta hoy sí. Esa es una cuestión que es innegable, porque está clarito en el tratado que todo lo que nosotros no utilizamos para nuestro propio consumo puede usarlo Brasil. Va a Brasil. Ellos están obligados a hacerlo. De repente les conviene, de repente no les conviene tanto como en esta época. Realmente el mercado brasileño está bajando bastante en las tarifas, y eso hace que de repente lo que nosotros cobramos por la energía cedida no esté lejos del costo de
de la energía en el Brasil en lo que hace al mercado libre de contratación. ¿Por qué no tenemos la demanda para usar esa energía que nos Y bueno, esa es una pregunta que el sector eléctrico, por ejemplo, no podría contestar, ¿verdad? Pero es todo un proceso. Yo te puedo decir de que nuestro crecimiento ha sido realmente importante en los últimos tiempos. Yo, bueno, ya tengo también cierta edad. Cuando ingresé a la ANDE, llegó un momento en que Itaipú se estaba construyendo, ¿verdad? La central La Caraí, 4 máquinas de 50 megavatios cada una, y se tenía que parar para poner las guías de una compuerta de emergencia ahí sobre el Paraná. O sea, se pararon 2 máquinas de Acaraí y nos quedamos con 2 máquinas girando, o sea, 100 megavatios. O sea, 100 megavatios ya atendía la carga de todo el sistema. Y a la noche sí se prendían unas turbinas a gas que se tenían en San Lorenzo, e incluso la central térmica de Sajonia, donde yo estaba, como para equilibrar la carga, pero estaba en torno a 100 megavatios. Bueno, hoy, o sea, el año pasado, la demanda máxima de potencia en el sistema alcanzó 4.270 megavatios. 4.270. Sí, y estamos hablando de 40, 42, 43 años. O sea que realmente ha crecido la carga. Sí. Hoy nosotros estamos trayendo 6 máquinas de Itaipú, pensando que todo se alimenta de Itaipú, ¿verdad? Y tenemos también, lógicamente, Yacyretá, que atiende una parte de la carga. Ingeniero, usted que sabe de la ANDE, ¿cómo está la ANDE? Porque ayer informábamos en el noticiero acerca de una deuda que está de la gente que no paga, una morosidad que orilla los 200 millones de dólares. Sí. Orilla 200 millones de dólares de unos más de 300.000 usuarios. Eso no significa básicamente casi estar en default. Es que la ANDE está en default. ¿Está en default? No, es que casi está en default. La ANDE está en default. ¿Qué es el default? El default no es quiebra. Default es no poder asumir un compromiso, claro, dejar vencer un plazo y bueno, lógicamente que cuando una empresa cualquiera está en esa situación, está en situaciones de default y lógicamente todos ya comienzan a mirarla, sí, pucha, le presto plata a exacto. O bueno, lógicamente una empresa del Estado tiene mucho más ventaja que una privada. Pero la ANDE está en default, ¿y por qué? Porque el 25 de enero de este año le venció un préstamo que estaba basado sobre los bonos soberanos que emitió el Paraguay, que en el 2013 eso sí, le cedió la ANDE, tenía que pagar todo el tiempo, cada 6 meses, un determinado interés, y el 25 de enero de este año, 10 años después, tenía que amortizar, cerrar. Y no lo hizo. No lo hizo. O sea, está... ¿De cuánto estamos hablando? 200 millones de dólares. Estos 200 millones. 200 millones de dólares, sí. Bueno, pero en general la ANDE, no sé, tenés amigos contratistas de ANDE, le preguntás y van a quitar un pañuelo y probablemente van a llorar un rato y te van a decir, no nos paga como nos pagaba antes. ANDE siempre fue un buen patrón, o sea, cumplidor, le pagaba en tiempo, en forma. Y bueno, hoy... ¿Y de cuándo cambió? ¿Y se convirtió así en mal pagado? La historia de ANDE realmente es larga, si es que vamos a analizar su situación. ¿Por qué? Porque basa sus ingresos genuinos en las tarifas de electricidad. Y esas tarifas están fijadas de forma totalmente, digamos, con criterios políticos, sí, no con criterios técnicos. O sea, yo tuve una experiencia, no quiero hablar de mi gestión, ¿verdad? Pero en el 2002, cuando yo me voy como presidente de ANDE, la ANDE no tenía para pagar salario. Estábamos cerca de fin de año y no teníamos para pagar aguinaldo. O sea que esa es una situación. Y ya se había hecho recién un reajuste tarifario. Bueno, hicimos ahí, ayudado con, y vea sin nombre y apellido, con el director general paraguayo de Itaipú en esa época, el ingeniero Ayala Cunle, Jorge. Bueno, comenzamos gestiones con Electrobras de tal manera que ANDE pueda disminuir el contrato que ya tenía de potencia a contratar y que comencemos a usar los excedentes de la central. Con eso
Andes se salva, digamos, de esa situación y pasaron 15 años para que se vuelva a ajustar la tarifa. Craso error. ¿Por qué? Porque se tendría que haber llevado de a poco un aumento prácticamente imperceptible año a año, de tal manera de no dejar ahí como estaba, y se llegó al 2017 y ya no había evidentemente condición de seguir y se aumentaron las tarifas. Un escándalo. Yo estuve mirando unos recortes que encontré de esa época donde un tarifazo, o sea, después de 15 años sin tener aumento de tarifa, no creo que haya otro país del mundo donde se mantenga 15 años la tarifa. Sí, bueno, sí. Entonces, se tiene, de ahí hasta hoy, ya pasaron 6 años del último aumento y realmente las condiciones cada vez están cambiando para ponerse en peor condición. O sea que la ANDE hoy requiere un ajuste tarifario, no lo va a hacer ya este gobierno, evidentemente se desentendió y deja toda la responsabilidad para el que viene. Ahí hay que hacer alguna digamos, hay que tomar alguna decisión en cuanto a ayudar a la ANDE, o se le reajustan las tarifas o se subsidia, pero no puede continuar así. La ANDE no puede continuar de esta manera escondiéndose para pagar su deuda. El año pasado llegó a tener deuda con Itaipú por retiro de potencia, por potencia contratada en torno a 160 millones de dólares que pudo saldar gracias a que Itaipú le tenía que ceder a ANDE en torno a 250 millones de dólares. Bueno, ahí se descontó la deuda que se tenía, etcétera, etcétera. Pero entiendo que este año no está pagando tampoco. No sé, los números tampoco me puse a averiguar porque ¿para qué? Bueno, y aparentemente también le está debiendo a Yacyretá. O sea, le debe a todos. Entonces, le debe a Hacienda, le debe a Itaipú, le debe a Yacyretá, le debe a los contratistas. Entonces, pero es una empresa en quiebra. No está en quiebra. No está en quiebra porque realmente sus activos, o sea, patrimonialmente está en condiciones de cumplir prácticamente todo su compromiso, a pesar que en total hoy está teniendo una deuda en torno al ejercicio 2022, estoy hablando de 1.845 millones de dólares más o menos en la deuda de la ANDE, pero bien manejada se puede salvar eso y afrontar, digamos, realmente un futuro donde la ANDE tiene que invertir, o sea, de acuerdo a su plan maestro, tanto de generación, transmisión, distribución, tendría que invertir en torno a 6.245 millones aproximadamente. De repente los números a mí ya se me resbalan, ¿verdad? En 10 años, de 2021 al 2030. O sea, estamos hablando de 600 millones por año. 624 millones de dólares por año. Sí. Bueno, eso no lo está haciendo. Esto no es una crítica, sino que apenas, digamos, un comentario para decir que la ANDE no está cumpliendo con su plan maestro, que realmente es muy importante. Después voy a decir por qué. El presidente de la ANDE, dentro digamos, de la venta de imagen que hacen, hace todo un festejo porque se batió en el año 2022 el récord de inversión en toda la historia de la ANDE. Y es cierto. Se invirtió 331 millones de dólares en el 2022, pero tendría que haber invertido 660 millones de dólares el año pasado. O sea que se invirtió la mitad y se festejó. Sí. O sea que para mí eso realmente de repente atenta contra la inteligencia de la gente. Entonces, este año tiene que invertir más de 900 millones de dólares, de acuerdo a su propio plan. Claro. No lo está haciendo. Los 600 que le corresponden y los 300 que le faltó del año pasado. No. Hay que sumar eso. Hay que sumar eso, ¿verdad? Eso está en el plan maestro de números propios de la ANDE, no es que yo estoy inventando eso. Entonces, si no pudo invertir 600 millones de dólares, ¿cómo va a invertir 900 y pico? Sí. O sea, algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque el
estamos hablando de que estamos teniendo ya las líneas para retirar todo y no va a pasar mucho tiempo que realmente vamos a utilizar esas líneas. Así mismo. Que vamos a utilizar esas líneas. Entonces, una vez que terminemos de utilizar esas líneas y miremos de repente de dónde vamos a quitar para alimentar nuestras nuevas cargas y vamos a encontrarnos que no tenemos nada. Y eso no puede ser. No puede ser. Acá hay un compromiso país que todos tenemos que asumir de tal manera a que no nos falte energía eléctrica. Cuidado con eso. Estamos nosotros jugando realmente un juego que se podría decir hasta peligroso. Yo, en particular, le dije... ¿Por qué no planificamos? Si eso es planificación, ingeniero. Si se sabe... se sabe que en el 2030 o 2036 ya se consume si todo. hay una institución que trabaja planificadamente, la ANDE, pero no está cumpliendo. Está planificado, está totalmente estructurado, qué, dónde, cómo, cuánto va a costar, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los problemas es que no tiene los recursos. Ahora, ¿pero qué es lo que está planificado? ¿Cómo? Supongamos que en el 2030, así como se dice, por el crecimiento vegetativo, lleguemos a usar lo que nos corresponde totalmente. Y ya tenemos todas las líneas de distribución, podemos llegar a todos lados y usar completamente, porque la demanda es esa. ¿Qué va a pasar después, en los siguientes años? ¿Cómo vamos a generar más energía? ¿Cuál es el plan? Bueno, ANDE basa gran parte de su crecimiento futuro, hasta el 2040 tiene planificado, ¿verdad? Con la energía fotovoltaica. O sea, realmente los paneles solares hoy están, es el boom mundial. Sí. El Brasil tiene mucho más que lo que Itaipú ya en energía solar y está construyendo centrales basados en, o sea, parques solares realmente extraordinario lo que están haciendo. Y así el Uruguay, que tenía un déficit realmente tremendo de energía, con eólica y solar está saliendo adelante, exporta hoy su energía. O sea, eso también nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que, aparte de... yo me estoy olvidando de los, digamos, los grandes emprendimientos porque son muy complicados. Yo estoy diciendo, hagamos aquellos que realmente podemos hacer, como realmente la expansión utilizando celdas solares y eólicas realmente tenemos muy poco. Y las mini centrales, pequeñas centrales en nuestros ríos interiores que no son gran cosa. ¿Cuántos se podrían construir, por ejemplo, en los ríos? Menos de 1000 megavatios. No, pero ¿cuántas represas más o menos se podrían hacer? ¿Cuántas pequeñas represas? Creo que en el plan, no tengo el número exacto, en el plan maestro de dónde está, eso está en internet, un poco más de 20 centrales más o menos, sí. Ajá. Entiendo que está en torno a 20, puedo estar mintiendo, ¿verdad? Pero para tener idea de dimensión estaría más o menos en esos valores, con una potencia total que no pasa los 1000 megavatios. 1000 megavatios, 1000 megavatios va a ser el aumento de potencia de aquí a 7, 8, 9 años. O sea, va a ser para cubrir el aumento de potencia de un año. Si instalamos, digamos, turbinas hasta debajo de las canillas, ¿verdad? O sea que realmente nuestro futuro está basado en eso. O tenemos que pensar, ¿por qué no? O sea, algunos van a decir que es un razonamiento que no corresponde, pero yo creo que lo que no corresponde es que nos quedemos sin energía eléctrica. Entonces, si hoy somos exportadores, mañana podemos ser importadores de energía. Así, ese es el riesgo que estamos corriendo. Pero, ¿y si no hacemos nuestros deberes, mi querido? Si en el 2021 teníamos que hacer una inversión, no se hizo. En el 2022 se tenía que invertir, no se invirtió. Si en el 2023 no se está haciendo nada en cuanto hace al tema de generación, entonces vamos a colapsar. ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué pasa? ¿Somos corruptos? ¿Somos ineficientes? ¿Somos malos planificadores? ¿Cuál es la situación? Te digo, uno de los problemas serios que ANDE tiene es sus problemas financieros. ANDE no puede, digamos, calzar sus proyectos con recursos propios porque no tiene directamente. Entonces, dotémosle, o sea, que el Estado le dé subsidio o que realmente se cobre aquello que se tiene que cobrar, ¿verdad?
no sé, en estos días estoy hablando con un amigo y le dije, yo fui presidente de Petropar. Y yo, en la época que estuve, el combustible, el precio se fijaba por decreto, ¿verdad? Y aumentar el diésel sobre todo, era realmente algo tremendo. O sea, era, sí. bueno, Un alto costo político. total, el presidente no quería saber nada y bueno, pero hoy aumentan, Sí, aumentan como quieren, y como nadie quieren. dice nada, Nadie dice y nada. está bien. Eso es lo que corresponda, ¿verdad? Bueno, la energía eléctrica tiene que correr también la misma suerte, que se pague lo que está costando. Y si llega un momento en que varían las condiciones, cambia el escenario para Que igual mejorar, baja, claro. entonces vuelve a disminuir. disminuye. O sea, tenemos que ser un poco más realistas en el tema, tenemos que pensar más en nuestro país, tenemos que pensar más en el futuro que nos espera, porque no hay país que pueda funcionar sin energía eléctrica. Está bien. Así de Es la fácil. segunda vez que hace premoniciones el ingeniero acá en el programa. La primera vez era con respecto al tratado y a la renegociación. Y se cumplió exactamente lo que él dijo. Ojalá que esta vez no se cumpla lo que está señalando que nos puede pasar y planifiquemos adecuadamente lo que tiene que Te ser. voy a decir algo que vos te estás olvidando, que en estos días estuve mirando un programa que yo tuve el año pasado, en febrero, por ahí, donde estuvimos hablando de la tarifa Itaipú. Sí, Y vos me dijiste, bueno, ¿y cómo se va a solucionar? ¿Cuál va a ser la solución? Y dije, probablemente va a ir a un valor intermedio. Así mismo. Bueno, pero eso no es que lo manejo yo, ¿verdad? Sí. Sino que el grupo de ingenieros que todo el día estamos hablando Están de ese hablando de tema. eso, ¿verdad? lo manejan. Ingeniero, Gracias por haber venido. No, al Y contrario. por habernos explicado todo esto. Gracias por la invitación, Carlos. Muy bien, y gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.